entendí por qué el Señor me decía, ¿de verdad quieres conocerme? ¿De verdad quieres que me revele a ti? ¿De verdad quieres hacerlo? Porque al hacerlo, tienes que dejar que me muestre a través de ti. Y ahí fue donde obviamente hicimos choque, ¿verdad? Y fue ahí donde el Señor claramente me decía que por mucho tiempo solo hemos deseado que sea nuestro Dios para proveernos, que sea nuestro Dios para sanarnos, que sea nuestro Dios para arreglar nuestra situación económica, que sea nuestro Dios para sacarnos de apuros, pero que el conocerlo implicaba llevar su carácter. El conocerlo implicaba tener y mostrar sus atributos, hablar como lo hace Él, sentir como Él siente y sobre todo perdonar como Él lo hace. Imagínense todo lo que yo sentía carnalmente y en una forma muy humana. Yo le decía, Señor, pero si eso es lo que yo he tratado de hacer en tanto tiempo, realmente quiero que tú te muestres a través de mi vida. Pero el Señor me decía, se han olvidado, el pueblo no me busca si no es por necesidad. El pueblo no viene a mí si no es que necesite algo. Son muy pocas las personas que son fieles a mí, porque la mayoría simplemente se acuerda de mí y pronuncia mi nombre cuando algo está saliendo mal. Entonces eso llenaba mi corazón de tristeza, de angustia y de dolor. Y yo le decía, Señor, yo no quiero ser así. Yo quiero realmente amarte porque tú eres Dios. Yo quiero estar contigo porque así es mi deseo. Mi deseo es estar junto a ti, mi deseo es servirte, mi deseo es amarte. Porque al ser humano se nos es fácil acostumbrarnos a tener cosas guardadas en el corazón. Nos acostumbramos a guardar tantas cosas en el corazón y en la mente que luego ya ni sabemos qué es verdad o luego ya no comprendemos cuál es la realidad de nuestra vida. Porque estamos sumergidos y envueltos en una mentira. Porque quizás alguien en algún momento te dijo, wow, qué buen cristiano eres. Y ese wow, qué bien cristiano eres, lo tienes desde hace 10 años y no te has dado cuenta cuántas cosas han ocurrido de esos 10 años acá. Y eso nos llevó a tomar hábitos, nos llevó a tomar situaciones, pensamientos y actitudes que no eran correctas. Y de verdad, iglesia, yo te lo tengo que decir, yo batallé mucho para darte este sermón esta noche, porque yo le decía al Señor, Señor, esto ya lo sabemos, después de toda esta serie ya lo tenemos claro. Y el Señor me decía, no tienes claro qué es el perdón, no tienes claro qué es perdonar. Quizás entiendes el perdón que yo tuve hacia ti, y no puedes acceder al perdón a tu hermano. No puedes otorgarle el perdón a tu semejante. No eres como yo. Porque si fueses como yo, esto no te costaría trabajo. Y fue lo que el Señor estuvo hablando todo el tiempo. Y toda esta semana fue una semana de prueba. Prueba en la que tuve que hacer ejercicio del perdón. De verdad que el Señor es tan ocurrente. Porque yo creía que ya lo había entendido de cierta manera, pero no, aún faltaban y seguirán faltando muchas cosas más. El perdón implica, y el perdón es más que un sentimiento, como todos los dicen, ¿no? Una decisión, es muchísimo más que eso. El perdón es Cristo mostrándose a través de nosotros. Y es lo que tenemos que entender, iglesia. Nos acostumbramos a hablar como hablamos, inclusive a repetir patrones de vida que no son agradables a Dios, como seguir con orgullo. No, a mí ya, el Señor me lo derribó. Seguimos siendo orgullosos, seguimos mintiendo,
Seguimos con hábitos que en nuestro razonamiento son normales. Pero cuando Jesucristo llega y remueve todo dentro de nuestro ser y nos muestra cómo realmente nos hemos comportado, nos sentimos así de chiquitos y de pequeños. ¿Qué fue lo que sucedió en mi caso? Con toda esta serie el Señor cada vez me mostraba qué tan pequeña soy y qué tan pecadora soy y cuánta necesidad tengo de Él. Y amada iglesia, esto tuvo que ocurrir en ti también, porque si no, todavía somos una iglesia orgullosa. Y Dios no puede hacer nada con una iglesia orgullosa. Dios quiere una iglesia misericordiosa. Dios quiere una iglesia que le ame. Y el tema que hoy quiero compartirles precisamente es el tema del perdón. Y yo para esto le dije al Señor, ¿es en serio? Y me dijo, sí, ok. Él mismo desea que nos detengamos en este punto para seguir con todo lo que tenemos que hacer. El Señor nos sigue sorprendiendo y siempre nos va llevando a más. Siempre, siempre. Y necesitamos escudriñar nuestro corazón y darnos cuenta cuál es realmente la condición de nuestro corazón. Porque no podemos seguir siendo como éramos. No podemos pretender engañar a Dios. Él nos lo decía claramente, no puedes jugar conmigo. No te atrevas a seguir jugando conmigo. No te atrevas a decir que vas a obedecer. Por cuanto tanto tiempo me has dicho que la próxima semana, que en un mes voy a dejar o voy a hacer tal situación. Y te he estado esperando por años. Eso es increíble. Y eso, amada iglesia, nos tuvo que haber dolido, porque cada uno de nosotros tuvimos que meditar delante del Señor y no decir, ay, te hablan. O decirle a mi esposo, te hablan, ¿escuchaste bien, O decirle a la iglesia, ¿escucharon bien lo que el Señor habló? Porque es para ustedes. No, todos tomamos y tuvimos que haber tomado esa palabra, porque en realidad todavía sigue resonando en mi espíritu, en mi ser. Y yo quiero obedecer al Señor. Y el obedecerle no es fácil porque va por encima de lo que tú y yo creemos. El perdonar no es sencillo porque tú y yo no tenemos esa naturaleza de perdonar. Solo Cristo puede hacerlo a través de nosotros y de lo que ha hecho en nosotros. Y el perdonar no es como tú y yo creemos. Te perdono, pero no voy a olvidar la ofensa, Recuérdalo, hoy te estoy perdonando, pero cuando me enojo te lo puedo recordar. ¿De qué te perdoné? Eso no es perdón. Eso es orgullo. Porque pretendemos ponernos en un lugar más alto que Cristo y no podemos hacer eso. Y para esto te voy a invitar, por favor, que vayamos a Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18, versículo del 21 al 35. Y yo sé que muchos ya conocemos esta parábola. Esta parábola, arribita en tu Biblia, dice parábola del siervo despiadado. Y leo para ti, dice la palabra del Señor. Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7, le contestó Jesús. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos, y todo lo que tenía para así poder saldar la deuda. El siervo se postró delante de él. Ten paciencia conmigo, le rogó, y se lo pagaré todo. El Señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda
y lo dejó en libertad. Al salir, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. «Paga lo que me debes», le exigió. Su compañero se postró delante de él y le dijo: «Ten paciencia conmigo», le rogó, «y yo te lo pagaré». Pero él se negó. Más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que se pagara la deuda. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el Señor mandó llamar al siervo. «Siervo malvado», le increpó, «te perdoné toda aquella deuda que me suplicaste así lo hiciera. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti?» Y enojado su señor, lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de su corazón a su hermano. Y entendemos muy bien, ¿verdad?, lo que acabamos de leer, esta parábola, y decimos: ¡qué malvado! ¿Cómo se atrevió a hacer eso? Si él recibió misericordia, si él le fue perdonado. Iglesia, tú y yo somos ese siervo malvado. Éramos ese siervo malvado. Pedro no estaba tan despistado con su pregunta. La enseñanza rabínica era que uno debía perdonar a su prójimo 3 veces. Rabí Yosef ben Hanina decía: el que pide perdón a su prójimo no debe de repetirlo más de 3 veces. Si uno comete una ofensa una vez, se le perdona. Si comete ofensa una segunda vez, se le perdona. Si comete ofensa una tercera vez, se le perdona. Si comete una ofensa una cuarta vez, ya no se le perdona. No hagas cuentas. ¿Quién sabe cuántas llevemos, verdad? Unos empiezan: apenas llevo 3, ok, ya la 4 ya no la quemo, ok, voy bien, ¿no? La prueba bíblica de esto era lo correcto porque se tomaba del libro de Amós. Solamente es pequeña información por los primeros capítulos, en donde se encuentra una serie de condenaciones de las diferentes naciones, hasta por 3 generaciones y hasta por 4. Es de ahí que lo tomaban. Pero al punto aquí, para no desviarnos, Pedro creía que llegaba demasiado lejos, porque tomaba las 3 veces de los rabinos, las multiplicaba por 2 y les añadía una de propina. Entonces estaba súper bien, estaba cómodo. Él creía que al hacer esto, la gente iba a decir: ¡wow, Pedro, qué bien! O sea, estás fabulosamente bien, hay que seguir tu ejemplo. Y sugería, convencido de su generosidad, que sería suficiente si perdonaba 7 veces. Y Jesucristo le dice: no es suficiente, 70 veces 7. Y no hagas la cuenta porque es muchísimo. Yo traté de hacerla, porque dije: bien fácil, 70 por 7, perfecto, pero no, al estar estudiando es 7 por 7 más 70, bueno, es una cuenta sin final. Y luego, cuando por fin creí yo que tenía el número para comentártelo, entendí que 70 veces se trata de que cuando te ofenden y te piden perdón, empieza nuevamente. Entonces es sin fin. Entonces, ya para qué te gastas en sacar la calculadora, o los que son muy buenos en la mente, no hagas cuentas, mejor obedezcamos a Cristo, a lo que Él nos quiere hablar. Pedro esperaba que se le alabara y que se pensara muy bien de él, pero la respuesta de Jesús fue que debemos de perdonar 70 veces 7. Y entonces Jesús les cuenta la historia que tú y yo acabamos de leer precisamente. Esta parábola enseña ciertas lecciones que Jesús no se cansó nunca de enseñar, y que es imprescindible perdonar para ser perdonado.
No podemos pretender que Dios nos perdone si tú y yo no hemos perdonado. Y he aquí lo interesante de escudriñar nuestro corazón y de saber realmente si hemos perdonado, si realmente hay perdón en nuestra vida. Porque si todavía te causa cierta sensación, dolor, enojo, molestia, tristeza, necesitas perdonar. Todavía no has perdonado. El que no esté dispuesto a perdonar a su semejante no puede esperar que Dios lo perdone. Con razón, ¿cuántas veces no nos acercamos a Dios y parece que no ocurre nada? Y decimos, Señor, pero si yo voy a la iglesia, si yo te sirvo, si yo oro, y quizás el Señor nos dice, hey, pero tienes algo en contra de tal persona y no lo has querido arreglar. ¿Por qué tengo yo que comprometerme contigo cuando en mi palabra soy muy claro? Si tú no perdonas, yo no te voy a perdonar. No podemos esperar que Dios nos perdone. Y nuestro semejante puede ser un amigo, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestro padre, nuestra madre, nuestros hijos, nuestros vecinos, los pastores, los líderes, todos. El perdón divino y el humano van de la mano. Uno de los grandes detalles de esta parábola es el contraste entre las dos deudas. Y te lo voy a mencionar porque me resultó muy interesante, porque quizás entendemos en nuestro razonamiento de lo que se trata, ¿verdad? De que a uno se le perdona mucho y a otro poco, y el otro que perdonó poco y no quiso y fue malvado. Pero no, va muchísimo más allá. El primer siervo, nada más para que nos demos una idea, le debía a su amo 10,000 talentos, es decir, 60 millones de denarios. El denario equivalía a 6 céntimos, que era el sueldo diario de un jornalero. Por lo tanto, 10,000 talentos serían 3,600,000 euros. 3 millones de euros. Imagínate, aproximadamente. Esa es una deuda increíble. Increíble. Esta deuda se tendría que llevar en 8,000 costales de 50 kilos cada uno de monedas. Y si van formados, abarcarían un tramo de 8 kilómetros aproximadamente. Imagínate la deuda tan increíble que esto significaba. Tan grande que tú y yo quizás no lo entendíamos, ¿verdad? A la hora de yo estarlo estudiando, yo decía, wow, ¿es en serio tan grande era la deuda? Wow, qué corazón, Señor. Y sería superior al presupuesto de una provincia. Los ingresos totales de la provincia, que incluía era Idumea, Judea y Samaria, no eran más que 600 talentos. La renta total de una provincia rica como lo era Galilea era solamente de 300 talentos. Aquí tenemos una deuda que era superior al rescate de un rey. Eso fue lo que se le perdonó al primer siervo. Pero por otra parte, lo que le debía a ese siervo, su consiervo, era una cantidad insignificante. Solamente le debía 100 denari. Un denari valía unos 6 céntimos. Por lo tanto, la deuda era de 6 euros. Esta deuda se podía llevar en el bolsillo. Solamente para que nos demos una idea. El contraste entre las dos deudas es alucinante. La lección es que nada que los hombres puedan hacernos se puede comparar ni remotamente con lo que nosotros le hemos hecho a Dios. Y si Dios nos ha perdonado la deuda que teníamos con Él, que era mayor que esta, también nosotros podemos y debemos perdonar a nuestros semejantes toda deuda que tengan con nosotros. Y una deuda no me refiero en este punto tanto económica, sino quizás perdonar un mal saludo, perdonar una mentira, un chisme, una actitud, una desilusión. Porque si tú y yo no lo hacemos,
no van a hacer con nosotros como lo que leíamos, así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Muchas veces no queremos perdonar a alguien que nos ha hecho mucho daño porque pensamos que no es justo. ¿Por qué? Si él me dañó, que sufra. ¿Por qué tengo que ser yo la que otorgue el perdón? Que venga esa persona y me pida perdón. ¿Por qué yo? ¿Por qué toda la vida me toca a mí? ¿No te has dicho eso muchas veces? ¿Por qué soy yo la que tiene que dar el primer paso? Si soy la ofendida. ¿Por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? Y ese ¿por qué? ¿Por qué te convierte en un siervo malvado? Creemos erróneamente que si lo perdonamos no se va a hacer justicia por el daño causado. Y esto no es cierto, querida iglesia. Los pecados siempre se pagan, porque Dios no tendrá por inocente al culpable. No te toca ver a ti, ni te toca juzgar cómo le cobrarán lo que te hizo. Te toca perdonar. No hay que temer que el que ha cometido la ofensa se libre de la pena de su acción, porque inclusive también eso decimos, ¿no? No, pues qué fácil, así cualquiera, pues viene, pide perdón y sigue pecando y le va bien, pues ay, y yo que me la paso aquí buscándote y todo el tiempo, no, qué chiste. Y caemos en esa trampa de Satanás, porque es una trampa y es una mentira que poco a poco te va a alejar. Nunca estarás mejor sin Cristo, nunca estarás mejor sin Él. Así que no podemos compararnos, no podemos tratar de jugar con Dios, porque yo siempre lo digo, estés haciendo lo que estés haciendo, el Señor está ahí a tu lado. Si estás haciendo cosas buenas, el Señor está viéndote. Si estás haciendo cosas malas, el Señor no creas que se tapa los ojos y se va. Ay, te dejo en ese ratito que estás pecando, discúlpame. Llegué en mal momento, perdón, discúlpame. No, el Señor está ahí y es lo que a ti y a mí se nos olvida, ¿verdad? Queremos que esté ahí contestándonos, pero no queremos que esté ahí cuando estamos pecando. Y le decimos, cierra los ojos, esto no es pecado, Señor, es compañerismo. Esto no es pecado, Señor, es para edificación de la iglesia, chisme santo. Solo estamos comentando ciertos detalles santos porque pasan en tu casa, Señor, no es por otra cosa. O empezamos a murmurar, ¿verdad? Entre la familia, que tenemos el derecho, somos familia, ¿no? ¿Cuál es el problema? ¿Estamos bien? Pero no es verdad, porque eso pasa y Satanás, pero enseñoreando sobre nosotros y creciendo ese arbolito de amargura y de rencor y de división entre nosotros y aún entre la iglesia. Y creemos que no pasa nada, simplemente porque no me vio nadie más. Aquí lo está diciendo. Dios no tendrá por inocente al culpable. Señor, yo no sabía qué estaba haciendo. No, sí sabías. Claro que lo sabías, si no, no te hubieras escondido. Claro que lo sabías, si no, no hubieras dejado de venir por vergüenza. Claro que sabemos cuando pecamos, ¿o no sabes cuando pecas? ¿Verdad que sí? Claro que sabemos cuando mentimos, ¿a poco no? Claro que sabemos cuando estamos haciendo algo incorrecto, ¿verdad que sí? Porque si no, en esta hora dejo todo y ministramos. Claro que lo sabemos. Y es bien fácil escudarnos, ¿verdad? Ay, como yo no predico, como yo no sirvo, ¿qué más da? Una canita al aire. No, iglesia. Por eso el Señor nos decía, no juegues ya conmigo, ya no te atrevas a jugar conmigo, porque yo voy en serio. Yo no te voy a tener por inocente. Puede que nosotros no sepamos cómo le está afectando su acción, porque no estamos dentro de su corazón, pero que no nos quepa duda que Dios está disciplinando a la persona
en cuestión de la forma que solo Él entiende y considera necesarias. Quizás tú y yo podemos ver a la persona que nos ofendió súper bien. Espérate tantito, no sabes lo que pasa cuando estás solas. No sabes los ataques que recibe y la disciplina que está recibiendo del Señor. Porque recuerda que no se meten contigo, se meten con Cristo, por cuanto Cristo está de tu lado. Y existen algunas consecuencias de no perdonar. Una, cuando una persona ha sido maltratada emocionalmente, esta deja de crecer y le es difícil el tener amigos. A partir de me voy a fijar quiénes de aquí no tienen amigos, porque quizás te hace falta perdonar. En alguna ocasión hubo una persona que nos dijo, es que nadie me habla de la iglesia, nadie se acerca a saludarme, nadie me dice cómo estoy. Ok, ¿y tú lo haces? No, pues yo terminé y me voy. Pues entonces, ¿cuándo va a ocurrir? Nunca. No vamos a salir corriendo toda la iglesia. Oh, ya se fue Gabriel, vayamos todos. No, y dejamos aquí todo. Claro que no. Obviamente, aquí vamos a estar, en los que queramos convivir. Dice la palabra del Señor, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, en armonía, porque ahí envía Dios bendición. Es hermoso cuando tú y yo estamos aquí en la reunión, pero también es hermoso que al finalizar podamos saludarnos. Y yo siempre se los dije de broma hace tiempo, los primeros en salir se llevan a todos los demonios que están esperándonos allá afuera, por eso llegas a pelear a tu casa. Los que nos quedamos al final bien relax, hasta con ganas de irnos a cenar y nos compartimos aquí, jajaja, nos vemos mañana y como nos dan ganas de acomodar sillas, de levantar basurita, eso ya es bastante. Ve qué tan grande, hasta dónde llega la bendición de Dios. De verdad, se nos va a hacer difícil creerle a alguien. Y cuando alguien llegue y te diga, ¿cómo estás? ¿Por qué? ¿Por qué quieres saber? ¿Qué necesitas saber? ¿Quieres ir con el chisme? Ah, sí, claro, ya te han de haber venido a decir, ¿verdad? Y tú así de, no, solo te dije cómo estás, ¿no? Ok, perdona. Eso es una de las consecuencias. Otra de las consecuencias es que permaneces en amargura y odio, y eso te hace infeliz. Nada es bueno para esa persona. Todo es enojo, todo es mal carácter, todo es problema. Que porque si saliste, porque no saliste, que porque si llegaste, porque si no llegaste, ya me parezco, le dije no y no me dijo no, y así. ¿Vas a ir? No voy a ir porque yo le dije, pero que él me dijo. De verdad, todo te parece mal. Todo. Ya el Ministerio de Alabanza está tocando consecuencias. ¿Qué se creen? ¿Por qué? ¿Con qué derecho? ¿Cuándo fue que sucedió? ¿Cuándo fue que esto pasó? ¿Cuándo nos consultaron como iglesia, verdad? Suena absurdo, pero eso es. ¿Y ahora qué? ¿Por qué? ¿Por qué pintaron de negro? Eso es del diablo, el negro es obscuridad. Y entonces todo te parece mal, todo. Eso de verdad, porque hay raíces de amargura. Raíces de amargura en tu corazón que no puedes llevar y que todo lo vas a ver carnalmente. Nada vas a poder ver bien con la luz, ¿verdad? De Cristo, claramente, feliz, contento. No hay perdón de Dios para el que no perdona, y esto nos queda bien claro y también está en Marcos 11:26. Si no perdonamos, tampoco nos perdonarán. Si no perdonamos, podemos enfermarnos físicamente. También nos llega el físico. Y si te gusta que te apapachen, bueno, ¿qué te digo? Hay veces que nos sentimos doctores aquí, ¿verdad? Hoy te veo pálido, es porque no te tomaste, necesitas tomar esto, pues la otro esto, hazte análisis y me los traes. Y ahí vamos obedientes a hacerlo. Y llega el hermano y aquí está mi análisis. ¿Qué dice tu análisis?
Pues según los parámetros en base a internet, estás bien. Tranquilo, tranquilo, todo va a salir bien. No, pero aquí en base a internet hay 2 puntos que no me cuadran. Hazte otra vez el estudio. Y ahí estamos, caramba. Y ahí estamos. Nos podemos enfermar. Y si te gusta el apapacho, te va a gustar que te digan, qué mal te ves, qué ojeroso, te ves triste, ¿estás bien? No, la estoy pasando mal. Pues entonces perdona, sé libre y quítate ese yugo y esa enfermedad encima. Porque quizás sea eso lo que te mantiene en enfermedad. Y puede parecer de risa, pero es verdad. Hay mucha gente enferma porque no ha perdonado, porque todavía tiene rencor en el corazón. La falta de perdón nos puede llevar al homicidio. Entra la mentira de Satanás: nadie te quiere, no sirves para nada, no te necesitan. Y cuando menos te das cuenta, ya estás en una situación diferente. Permanecer airado da lugar a la influencia de Satanás. Y yo no sé aquí yo no sé si aquí habemos personas con estas situaciones, pero hoy tienes que salir libre de este lugar, porque Dios quiere darte libertad. Dios quiere otorgarte esa libertad. Escrito está en Efesios 4:22: antes sed benignos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y cuando os pongáis de pie para orar, si tenéis algo contra alguien, perdónale, para que vuestro Padre que está en el cielo también te perdone a ti tus ofensas. No podemos seguir mintiéndole a Dios sobre este tema. Es hoy cuando tienes que ponerte a cuentas. No nacimos para odiar, sino para amar a los que nos hacen daño. Sino, ¿qué demás haríamos? Es fácil amar, ¿verdad?, a los que tenemos cerca, a nuestra familia, pero a los que han murmurado, a los que nos han levantado juicio, a los que nos han levantado calumnias, ¿es fácil amar? Necesitamos a Cristo. Es ahí donde Cristo decía: ¿realmente quieres? ¿Estás conociéndome? Esto implica, esto también va por ahí, no vienen letras chiquitas, vienen letras grandotas. Ay, es que no leí lo chiquito, perdón. No, esto viene en letras grandes. Perdonar es difícil, pero Dios dice que debemos hacerlo. Él promete ayudarnos, no estamos solos en esto. Debemos perdonar porque nosotros también necesitamos el perdón de Dios y de los demás. Porque ¿sabes qué, amada iglesia? Tú y yo nos equivocamos también. Tú y yo ofendemos a los demás. Ay, no, ¿cómo cree yo? Si todo el día pongo alabanzas en mi casa, ¿a quién ofendo? Pero las pones para que no escuchen el chisme santo que tienes adentro. Solo para eso las pones. Por si llega el pastor, no se escuche lo que estás murmurando y se escuche, ¿no? Resplandeció. ¡Wow! ¡Qué espiritual el hermano y la hermana! ¡Ay! Mejor ni tocamos. Están también, mira, buscando de Cristo. Cuando adentro están sucediendo cosas terribles. Quizás ni cuenta tú y yo nos damos, pero hay ocasiones en que nuestras acciones lastiman también. Estamos muy acostumbrados a pedir misericordia para nosotros, misericordia para nuestra familia, para nuestros amigos, pero cuando se trata de tenerla hacia los demás, exigimos nuestro derecho, ¿verdad? Y hasta decimos: creo que estoy en mi derecho de por el momento no perdonar. Con calma, con calma. Estoy en mi derecho porque he sido ofendida. Señor, yo no sé si esa noche Dios nos llama a su presencia por su derecho, ahí será diferente, ¿va? Ahí será totalmente diferente. Por eso es que tenemos que escudriñar nuestro corazón. Si Dios te perdonó, tú y yo debemos de perdonar. Perdonar y pedir perdón es dejar que el Espíritu Santo actúe en el lugar donde está y donde existe nuestro orgullo y nuestro resentimiento.
Iglesia, necesitamos aprender a pedir perdón. Estamos tan acostumbrados y somos tan orgullosos que esperamos a que vengan a pedirnos perdón cuando nosotros mismos sabemos que las cosas no están bien. No están bien, pero no porque yo lo haya propiciado. No están bien por los traumas del hermano que no quiere hablarme, ni modo. Él se lo pierde. Eso no es una actitud correcta. Tú y yo tenemos que propiciar el perdón. Y si algo está mal, tienes que llegar y acercarte y decir: Gabriel, siento que algo está mal. Siento que ya no tenemos la misma confianza, la misma relación. ¿Qué sucede? ¿Te ofendí? Porque también hasta eso hacemos. Llegamos y no, yo pido perdón. Jorge, perdóname si te ofendí, ¿eh? No, eso no es pedir perdón. Claro que sabemos cómo ofendemos y de qué manera ofendemos. Que no lo querramos reconocer es diferente, pero sabemos cuando ofendemos. Eso no es válido, que llegues y si en algún momento yo te ofendí o te lastimé, perdóname, ¿eh? No, sé valiente y dilo: perdóname porque he estado hablando de ti, perdóname porque te juzgué, perdóname porque te guardé esto, perdóname por esto. Seamos valientes y entonces sí nuestro Padre nos perdonará. Si no, simplemente va a ser una ofensa tapada. Si te ofendí, lo que llegaste tú a sentir que fue ofensa, perdóname. No fue mi intención, claro que fue nuestra intención. Reconozcamos cuando ahí está la ofensa. Porque esos son los hábitos de lo que me hablaba el Señor y me decía: es que creen que ya pasó y que creen que ya lo olvidaron y creen que eso ya no es algo que está en su corazón cuando todavía existe. Y tenemos que perdonar porque existen bendiciones cuando lo hacemos. Cuando perdonamos tenemos paz, gozo, libertad y amor. Cuando perdonamos crecemos espiritualmente, que es lo que el Señor nos está llevando. Él nos quiere dar un crecimiento mayor, pero esto puede ser el estorbo para ti. Muchas veces te quedas estancado en un tiempo, en una situación, y dices: ¿por qué no avanzo? Si las predicaciones las escucho, reacciono y obedezco, y si trato de llegar y oro y trato de llevar lo que tengo que hacer, pero no pasa nada, no hay cambios. Es tiempo de que te detengas y que pidas perdón. Y también tienes que otorgar perdón. No solo se trata de pedir, sino de otorgar. Pues déjame lo pienso, porque en comparación a lo que yo te hice, a lo que tú me hiciste, nada que ver, pero ok, déjame, mañana te digo. Y tomamos esas actitudes de siervos malvados, malagradecidos, de verdad. Cuando perdonamos, podemos desarmar al ofensor y es posible que se arrepienta de su ofensa y se reconcilie contigo. Y si es necesario, necesitas contarle a Dios lo que te hicieron. Él te oirá, no te calles. Él quiere sanar tu corazón. Para eso está Dios, para sanarnos. Para eso está Dios. Abogado tenemos para con Cristo Jesús. Cuéntale a Dios cómo te sientes, no es malo. Dile por qué estás triste, dile lo que te dolió, dile por qué tu corazón está sangrando, dile qué fue lo que te hizo sentir tan mal. No digas que las ofensas a ti nunca te hieren. No, eso a mí no me lastimó, por supuesto que no. Ay, por favor, si ya sé cómo es. No, o sea, ya yo estoy ya tan brindado por Dios que eso ya no me afecta, ¿no? Y al ratito que estás a solas, pero ¿sí cómo estás? No ocultes tus sentimientos poniéndole máscaras de tranquilidad cuando todo dentro de ti está hirviendo. El daño que te hicieron es demasiado y perdonar no es algo que te nace, pero por eso necesitamos pedir la ayuda del Señor. Perdona al que te ofendió. Muchas veces la gente nos calumnia y nos maltrata. Algunas veces dicen la verdad. Sin embargo, nos dicen la verdad con el deseo de ayudarnos y no destruirnos. A esas personas hay que perdonarlas. Usamos excusas de: esto no es con el afán de molestarte, pero qué mal te ves.
No, esto no te quiero molestar, pero por favor, esa actitud, no, qué terrible, ¿eh? Y tú y yo nos ponemos como Dios al juzgar. No quiero decirlo, pero híjole, qué mal te ves. O qué mal, ¿verdad? Estuvo todo. Bendice, haz el bien, ora por los que te hacen mal. Dios nos ofrece su ayuda para perdonar las ofensas. Es difícil renunciar al deseo de venganza, pero tienes que hacerlo. Es decir, es difícil renunciar al deseo de, no, yo tengo que ver cómo Dios se las cobra. No, yo tengo que ver, así sea lo último que yo vea, Señor, pero que yo vea cómo paga lo que me hizo. Uno como sea, pero las criaturas, casi. De verdad, iglesia, de verdad. Nos damos el lujo de querer y de exigirle y pedirle a Dios, yo tengo que ver cómo sufre porque me hizo mal. Si no está sufriendo, no le dolió, fue hipócrita. Si no le va mal, no, fue un hipócrita, un mentiroso. ¿Y quién te lo dice? ¿Eres Dios acaso? El que tú perdones, el que otorgues perdón o pidas perdón no quiere decir que tú tengas que ver los cambios en la persona a quien se lo estás pidiendo o a la persona a quien se lo estás otorgando. Eso es asunto de Dios. Por eso es que nos cuesta trabajo perdonar, porque queremos la venganza. Eso déjaselo a Dios y Él se encargará, no te preocupes. Vamos derechito para allá todos, a dar cuentas. Si te acuerdas de lo malo que te hicieron y sientes dolor, ora al Señor y dile que volviste a recordarlo con dolor. Perdona y bendícelo en el nombre de Jesús, porque quizás estés pensando que todo está bien, pero creo que esta palabra no es para mí. Yo ya pasé por eso. No, pastora, el perdón yo ya lo hice hace años. Señor, háblale a tu iglesia que es de dura cerviz. Yo estoy bien. Ten misericordia. Y ahorita estás intercediendo por la iglesia, ¿no? Ten misericordia de estos incrédulos, Señor. Porque esa etapa es difícil, pero gracias a Dios yo ya la pasé, ¿no? Por eso veo que algunos tienen ojos cerrados, a lo mejor es porque están orando, ¿eh? Quizás porque están intercediendo por eso. Gracias, hermanos, gracias. Muchas gracias. O puedes pensar, yo siempre lo hago, a mí no me cuesta trabajo perdonar. Así es mi corazón tan bueno. Gloria a Dios, qué bueno. Dime quién es para que me junte un poquito contigo y se me pegue algo de esa bondad que solo Cristo otorga y que solo Cristo da. Amada iglesia, necesitamos pedir perdón, necesitamos arrepentirnos, debemos pedirle perdón a quien le hemos ofendido, pero para ello debemos de estar completamente arrepentidos, porque quizás la otra parte aún no está en tiempo de aceptar perdonarte. Y si hay una nueva ofensa, ¿cómo reaccionaremos? Quizás tú ya estás dispuesto y estás listo a pedir perdón, pero si esa persona te contesta mal, vas a caer en otro pecado y vas a volver a pecar y vas a volver a ofender. Por eso es que no te toca a ti juzgar el cómo reaccione. Yo que te vine a pedir perdón y tú nada más, Tú ya dejaste esa carga. Tú ya obedeciste, déjaselo al Señor. Reconozcamos y pidamos perdón con la ofensa en boca. No esperes que la persona ofendida tome la decisión de perdonarte de inmediato. Hagamos lo que tenemos que hacer y lo demás dejemos que el Señor lo haga, porque vamos a pedir perdón. Y mira que me has perdonado. Y mira que si ya me perdonaste, tengo que verlo, tengo que sentirlo, porque como que no lo siento. No, tampoco tienes que sentir si te perdonaron o no. Tú tienes que otorgarlo, tú tienes que ir a ofrecer el perdón. Un pastor en las Islas Filipinas, muy querido por su iglesia y su pueblo, cargaba por muchos años una carga secreta, un pecado el cual él había cometido hace muchos años atrás y que ya le había pedido perdón al Señor, pero cada vez que él llegaba o cada vez que despertaba, él lo cargaba en su corazón y sentía como que Dios no lo había perdonado.
Y en su iglesia había una mujer que tenía la fama de ser muy devota a Dios y ocasionalmente tenía sueños o visiones que Dios le daba. Entonces el pastor muy hábilmente, por un lado que no estaba muy convencido, y para probar también la genuinidad, un día le comentó a la hermana: hermana, la próxima vez que Dios le visite, pregúntele cuál es mi pecado secreto que no me deja en paz y que tiene mi corazón oprimido, a pesar de que se lo he confesado a él. Unos meses después llegó la hermana y le dijo: pastor, ¿qué cree? Que en la noche el Señor, Dios ya me habló. Y obviamente el pastor inmediatamente le preguntó. Y le preguntó sobre mi pecado, hermana. ¿Qué le contestó él? ¿Qué le dijo? Y ella dijo: sí me habló de ese pecado. Entonces el pastor se quedó así como que ¿le sigo o no le sigo? Y le preguntó: ¿y qué le dijo Dios, hermana? Y la hermana contestó: el Señor me dijo, no me acuerdo. No me acuerdo. ¿Cuál era el pecado? Porque él se arrepintió. Y yo lo perdoné. Y dice mi palabra que cuando yo perdono, tomo tus pecados, tus ofensas y las echo a la profundidad del mar. Y no me vuelvo a acordar de ellas. ¿Verdad que necesitamos el carácter de Cristo? Necesitamos su carácter. Porque cuántas ofensas todavía tú y yo traemos cargando. Hasta ya estamos jorobaditos, porque el peso ya es mucho. Y creemos que es otra cosa. Creemos que son los años, creemos que es la herencia que nos dejaron de estar todos así, vernos acabados tan jóvenes. No, sí, toda mi familia es de 20 años y ya se ve de 50, no se preocupe, ¿no? Y tú así digo, ok, está bien, pero no, también tiene mucho eso que ver. El Señor ya no se acuerda. ¿Y tú y yo de qué nos seguimos acordando? Si verdaderamente queremos su carácter. Debemos ordenar nuestra mente y andar en la verdad de Cristo. Si no lo hacemos, seremos guiados por nuestra concupiscencia y una vida así nos llevará al error y al pecado una vez más. El que guarda rencor no solo daña a otros, sino en primer lugar a sí mismo, y lo hace en doble manera. Se daña a sí mismo por cuanto pone toda la amargura del rencor en su propia alma, destrozándose psicológicamente y enfermando su espíritu, que se llena de veneno amargo y de maldad. Y se daña a sí mismo por cuanto Dios lo rechaza hasta que deponga tal actitud. Hasta que cambie de actitud, seremos rechazados por Dios. El perdón sana las heridas del alma, nos alivia nuestras emociones y nos hace sentir bien, pues ya no hay nada que nos se acuse, porque hemos perdonado como Dios nos ha perdonado. Y quizás a veces podemos caer en el error de ocultar heridas o de ocultar sentimientos u ofensas por no querer hacer una ofensa mayor. Deja, así ya no va a entender. No, ya. Y escuchamos la ofensa o escuchamos que están en el error y no quiero problemas, así déjalo. Y tú quieres exponerlo, tú quieres decir, no, es mal lo que está pasando. Deja así. Eso también es pecado. Y con esto estoy terminando. La próxima vez que experimente un ataque personal, recuerde el mismo cuadro. Reconozca la identidad real del enemigo en vez de despreciar a quien le hiere. Interceda por él, no le guarde rencor. Pídale a Dios que rompa las ataduras de Satanás que hay en su vida y tome el escudo de la fe, con el cual podrá pagar todos los dardos de fuego del maligno. Y esto nos habla Efesios 6:16. Es un hecho que la gente es rencorosa porque así lo quiere hacer. Nadie puede dictar sus actitudes. Cada uno escoge cuáles serán sus reacciones en cada situación. No pretendas que todos reaccionen igual.
a una ofensa o a un perdón, no podemos reaccionar igual. Tal vez las mismas sensaciones se van anidando en su corazón como un puño cerrado y usted ha clausurado su corazón y lo ha cerrado contra quien le hizo daño. Hoy es un día de oportunidad y podrás pensar, ¿cómo sé si ya hubo perdón en mí? Si aún recuerdas los hechos, las actitudes, las ofensas, si te duelen y te producen cierta sensación de incomodidad, necesitas perdonar. Todavía no has perdonado. Quizás hasta ni quieres pensar en eso, ¿verdad? No. Necesitas pedir perdón. Y entiendo por qué el Señor nos habla esto hoy, porque realmente Él desea manifestar su gloria aquí en este lugar. Y no podemos pretender ser como Cristo a lo que nos convenga solamente. Necesitamos escarbar el corazón y ser valientes. Necesitamos atrevernos a hacer cosas que solo Jesucristo haría. Aunque nos digan locos, aunque nos digan, no, estás mal. Exige tu derecho. Estás en tu derecho. No. Que se aguante. Que se aguante. Aquí el que tiene la verdad eres tú. Que se aguante. No. ¿Qué diría Cristo? ¿Cuál sería el actuar de Cristo? Se nos ha perdonado una deuda que no podríamos haber pagado jamás. Porque nuestros pecados causaron la muerte del Hijo de Dios. Y por eso debemos perdonar a los demás como Dios nos ha perdonado a nosotros. O no podremos esperar ser tratados con misericordia. ¿Tú quieres misericordia? Otorga misericordia. Da misericordia. ¿Sí?